Dice, buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué le dice a usted esta palabra? O sea, usted, digamos, usted encontró este texto, está leyendo la Biblia, y usted se encontró con este texto, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. A ver, voy a mirar acá el chat, los que están conectados en esta mañana. Ah, vea, por allí ya me estaban colocando el texto. Lucenid, Isaías 55:6. Por allí Élida nos coloca el texto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo le pregunto en esta mañana a Joaquín Rojas, que está por allí también ayudándonos con el texto. Usted cuando lee ese texto, ¿usted qué entiende? O sea, allí hay algo que decimos, bueno, hay algo interesante en el texto. ¿Qué encuentra usted allí de interesante? Que valga la pena que en esta mañana lo subrayemos, que algún amigo que esté aquí en el devocional lo conozca. De pronto alguien dice, ve, yo lo he leído, pero no entiendo bien qué es lo que dice allí. ¿Qué lograría usted subrayar de este texto? Vuelvo y lo leo, aunque usted lo tiene allí en pantalla. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Vamos a ver qué me están escribiendo ustedes ahí. A ver, bueno, por aquí están saludando a Marianita. A ver, ¿qué entienden? Los que están a través de YouTube. Estoy mirando allí Facebook. Por allí dice María Rincón, dice amén. Que hay que buscar a Dios y su justicia. Sí, eso es verdad. A ver, ¿quién más? ¿Qué encuentra usted allí? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice Claudia González. Pero yo quisiera que ustedes me desmenucen ese texto. Haga de cuenta que usted está aquí en el devocional, dirigiendo, predicando, y usted citó el texto. ¿Usted qué hablaría acerca de este texto? O sea, este texto, ¿qué le está diciendo a usted de manera particular? Luz Marina Guerrero dice que el hombre pecador aproveche el tiempo de la gracia y misericordia, que hay que buscar de Dios y de su palabra y ser obediente. Vuelve y nos escribe allí María Rincón. A ver, yo quisiera ver dónde están los predicadores esta mañana que me ayuden aquí a predicar. Por aquí dice, bueno, se me fue el mensaje. En algún momento buscaremos a Dios y ya no va a estar, el tiempo de buscar es limitado, dice Zulmari Baloyes Cardoso. Hay que buscarlo ahora que estamos vivos y antes que venga el fin. ¿Qué más? Por allí alguien me escribió. Ninfa dice buscarle de corazón antes que sea demasiado tarde. A Carmen Hurtado, yo leí el mensaje de ella hace un momento también. Bueno, sí, vea, de este texto subraye lo siguiente. Cuando dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, ahí me está dando a entender que va a haber un momento en el que el hombre ya no va a poder hallar a Dios. ¿Sí? Entonces le dice, búsquelo mientras puede ser hallado. O sea que para el ser humano sí hay un momento en el que ya no lo va a poder hallar, en el que ya no lo va a poder encontrar. ¿Sí? Dice, buscad a Jehová mientras, o sea, durante el tiempo que es. Lo pusieron a hacer el examen y le dijeron, tiene media hora. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que tiene que aprovechar. Cuando ya el profesor diga se acabó, no, ya se acabó. Cuando diga hágame el favor y guarden los cuadernos, guarden el lapicero, todo, ya se acabó el tiempo. Entonces, el ser humano tiene un tiempo de buscar a Dios, y alguien lo escribió por allí, y es mientras tenga vida. Sí, o sea, mientras la persona esté viva, la persona tiene la esperanza
Desafortunadamente, vea, lo que pasa es que el ser humano es muy dado a imaginarse cosas y a, no sé, a buscar como caminos alternos. Y entonces algunos incluso hablan de que aún, incluso después de muerto, la persona, desde que la familia haga ciertos rezos y de cierta manera le clamen a Dios, entonces el muerto va a poder ser salvo. Y algunos les han enseñado eso y por eso ellos dicen, no, yo desde que vaya a la iglesia cada determinado tiempo, escúcheme, cada determinado tiempo, desde que yo vaya y pertenezca a esa iglesia, eso así me muera en pecado. Así muera en pecado, después de muerto allá, mientras que mis familiares estén vivos y puedan rezar por mí, pues me voy a salvar. Pero mire que este texto le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que debemos de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. O sea que va a haber un momento en el que no lo vamos a poder hallar. O sea, va a haber un momento donde aunque el hombre quiera buscar a Dios, pero para el hombre va a ser demasiado tarde. La Biblia dice lo siguiente, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que el hombre vive y muere y después de la muerte lo que viene es el juicio. O sea, no es que hermano, pues esperemos a ver, pues se murió y vamos a ver qué pasa en el camino. No es que ya el camino ya se terminó. Ya lo que le espera a la persona es el juicio de Dios. Entonces, por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, usted debe de aprovechar. Esta mañana no se ha acercado a Dios, acérquese a Dios, entréguese al Señor. Y dice, llamadle en tanto que está cercano. O sea, parece que hay un momento donde Dios se pone lejos, donde Dios se aleja de nosotros, donde ya no lo vamos a tener cerca allí para poder buscarle. Esta mañana usted decide entregarse a Dios y hoy hay salvación. Esta mañana usted decide comenzar a vivir la vida cristiana, no hay problema. El Señor tiene los brazos abiertos para usted en este día, ya hoy la Biblia lo presenta que hoy es el día aceptable. Dice que hoy es el día ¿de qué? El día de salvación. Esta mañana es tu oportunidad de salvación. Entonces, llamadle, clame a Dios. O sea, no son otros los que tienen que buscar a Dios por usted. No son otros los que tienen que llamar. No, es usted. Usted llamadle, se le dice al creyente. Llamadle en tanto que está cercano. Pero no se queda ahí el pasaje. Ese otro verso, mire que es muy interesante también. Porque dice, deje el impío su camino. O sea, mire que esto lo puede hacer alguien que esté vivo. O sea, yo decirle a un muerto, decirle, bueno, muerto, usted quiere acercarse a Dios, deje el impío su camino. No, es que ya, ahí ya se le terminó. Dígame, ¿él qué va a cambiar? Ah, no, es que se murió y bueno, ya, ahora sí ya va a poder ser un buen cristiano. Porque ya no va a ir a la discoteca, porque ya no se va a ir a emborrachar, porque ya no va a andar adulterando. Pues es que está muerto, es que ya no, o sea, es que así quiera o no quiera, es que ya no lo puede hacer. ¿Sí ve? O sea, el que puede dejar por sí mismo, tomar la decisión de dejar su mal camino, es el que está vivo. O sea, por eso, vuelvo y le digo, usted le han dicho de que hay salvación para el que muere en pecado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. A mí me llama la atención que el ser humano, vea, el ser humano es muy curioso, porque nosotros somos capaces de creer a lo que nosotros nos inventamos, le creemos más a mis pensamientos
que a la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos más fe en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros decimos que en lo que dice Dios a través de la palabra. Alguien me decía hace unos días, decía, hermano, mi hijo murió y me decía, me dolió mucho que se muriera. Y entonces dijo, pero pues ya Dios luego me llevó a entender lo que había pasado. Pero dice la persona, dice, pero aún así, yo creo que mi hijo, él va a ser salvo. O sea, y decía de esa manera, decía, no, hermano, yo creo que Dios, él es tan bueno que Dios lo va a salvar. O sea, aunque la persona no estaba en Cristo, aunque la persona no se entregó al Señor, aunque no vivió, aunque no dejó el impío su camino, aunque no lo dejó, pero la persona me decía, pero yo sé que Dios, decía, yo sé que Dios, él es tan bueno que él me va a salvar a mi hijo. Y entonces, adivine qué le dije yo. No, yo no le dije nada. Yo simplemente seguí hablando de lo que le estaba hablando. De hecho, le estaba enseñando algo de la palabra y ese tema lo dejé quieto. Pero algún día esa persona va a tener que entender que no es lo que yo crea, que no son mis pensamientos, sino lo que dice la palabra de Dios. Vea, aquí no me extraña que haya al menos uno que tenga su hijo o su familiar o su papá o su mamá que murió sin haberse entregado al Señor. Y entonces la persona dice, no, pero aún así yo creo que se salvó. Y no me extraña eso. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es dado a creer en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros decimos por encima de lo que diga la Biblia o de lo que diga la palabra de Dios. Hablando, por ejemplo, el tema del bautismo. Alguna vez en la ciudad de Cali, bueno, ustedes ven que yo menciono mucho Cali, viví muchos años en Cali. Entonces, estando en Cali, hablaba con un hombre que él no cree, por ejemplo, que el bautismo sea un requisito, según la Biblia, para la salvación. Y recuerdo que estábamos hablando con él y él me decía eso, el bautismo, decía eso es ante los hombres. Pero eso de que yo necesite ser bautizado para ser salvo, eso no es así. Entonces yo le mostré un texto donde en el Evangelio según Marcos, el Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, más el que no creyere será condenado. Entonces le mostré el texto. Si quiere, déjeme, le voy a hacer pausa a este texto y voy a leerles el de Marcos para que usted sepa de qué es que estaba yo hablando ese día. Marcos capítulo 16, el verso 16. El Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, mire dónde aparece la palabra salvación. Aparece después de creer, sí, pero no solo después de creer. Ya, porque algunos como que cogen la palabra y se la traen antes y dicen, no, el que creyere será salvo. No, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, yo recuerdo que le leí a la persona este verso y entonces me dijo así, pero es que aunque lo diga ahí, dijo, no, yo aún así yo creo de que la persona así no sea bautizada, la persona se salva. Y entonces yo le dije, pero usted está leyendo que este texto dice que el bautismo, dijo, sí, yo sé que ahí dice, dijo, pero aún así, pero es que yo, o sea, pues claro, yo no sabía quién era él, o sea, pues yo tenía que haber entendido quién era él para entender que lo que él dice es más importante que lo que la Biblia dice. Entonces él decía, es que yo creo, dice, por encima de lo que diga ahí, yo creo que la persona así no sea bautizada, la persona va a ser salva. Y entonces recuerdo yo que le dije a él, le hice una pregunta, le dije, dígame algo,
¿usted cree que si una persona entonces desobedece lo que este texto dice, aún así desobedeciendo esto, la persona es salva? Y me dijo, lo creo firmemente. Le dije yo, bien. Le dije yo, déjeme, le hago una segunda pregunta. O sea que usted cree que si una persona desobedece al Señor Jesús, aunque lo desobedezca, pero aún así es salvo. Y entonces se quedó mirándome como que hizo la pausa. Dijo, ¿cómo así? Le dije yo, sí, pues déjeme, le estoy preguntando. O sea, ¿usted cree que si una persona desobedece al Señor Jesús, aún desobedeciéndolo, la persona es salva? Y entonces, ahí sí ya no me quiso responder, ahí sí no estaba como tan seguro. Y entonces me dijo, pero ¿usted por qué lo dice de esa manera? Le dije yo, porque es que usted me está diciendo que si una persona desobedece esta palabra, se salva. Pero sucede que esto lo dijo el Señor Jesús. O sea, vuelvo y le digo, si usted cree que aún una persona desobedeciendo al Señor Jesús va a poder ser salvo. Y entonces la verdad que ahí sí ya no se atrevió a decirlo, porque imagínese usted a dónde llegamos de alguien llegar a pensar y decir, no, aunque no le haga caso, aunque desobedezca al Señor Jesús, va a tener salvación. ¿Sí ve? Entonces, el ser humano, le decía, es muy dado a creer en lo que yo pienso. Y de hecho, que él, cuando empecé a hablar con él me colocaba comparaciones. Entonces me decía, no, pero es que imagínese esto. Entonces, a mí me da mucha risa esto, porque pareciera ser como que Dios, yo tengo que ajustar el evangelio a las circunstancias humanas. Y entonces decía él, bueno, imagínese usted que alguien llega a la iglesia suya, usted está predicando, usted hace un llamado al altar, él pasa al altar, le entrega la vida al Señor, pero cuando sale del culto le dio un infarto y no se alcanzó a bautizar. Entonces decía, imagínese usted, entonces, ¿será que se pierde? Y me colocaba otras comparaciones. Imagínese a alguien que está en una clínica, y entonces la persona está en la clínica, ya se está muriendo, usted llega y le habla del Señor, él recibe al Señor, pero se muere sin el bautismo. La pregunta es, ¿se salva? Yo recuerdo que le dije, vea, si se salva, yo me pongo muy contento, porque yo no predico para que la gente se pierda. O sea, a mí sería loco pensar que yo me levanto a predicar a través de estos medios, que de hecho le digo, estaba reflexionando y decía yo, de verdad que es muy tremendo. Diariamente este devocional, para que usted tenga idea, lo escuchan más, así, datos exactos, sé que lo escuchan más de 40,000 personas diariamente. Hermano Jairo, pero yo apenas veo como 4,000 que se conectan. Sí, porque son los que están en vivo a través de Facebook y de YouTube, pero solamente a través de Facebook lo ven más de 40,000 personas en un día. Y yo estaba pensando, yo decía, qué responsabilidad tan grande. ¿Cierto? Y eso que le estoy hablando solamente de Facebook, súmele YouTube y súmele las emisoras que no tengo ni idea en este momento a cuántas personas se alcanza a través de la radio. Entonces le digo, sería muy loco, escúcheme eso, sería muy loco pararnos a predicar para que la gente se pierda. No, yo predico para que la gente sea salva. Pero lo que yo debo de saber es que yo no puedo coger el evangelio y adaptarlo a una circunstancia. Es decir, no, es que vea, como esta persona no alcanzó a ser bautizada pero se arrepintió, entonces eso significa que yo puedo ir desmembrando la doctrina y el bautismo no sirve. No, yo digo la verdad. Si usted me pregunta, yo digo, si se arrepintió, le digo, Señor, por favor, sálvelo. No sé, haga una excepción, lo que sea. Pero aún así, yo entiendo de que no hay un compromiso de parte de Dios en salvar a esa persona. O sea, no lo hay.
¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el otro dice, hermano, pero es que se arrepintió. Y entonces, y nosotros a veces creemos de que porque una persona pasó al altar y lloró, y entonces, ay, es que se arrepintió. Y sabe que no, hay personas que lloran no de arrepentimiento, sino de remordimiento, que es algo diferente. Y él pasa, ¿no ha visto usted personas que llegan a la iglesia, pasan al altar y lloran y lloran y lloran y todo el mundo hace fiesta? El hermano fulano de tal se reconcilió o fulano de tal le entregó la vida al Señor y a los 8 días nuevamente está en la cantina. Hermano, pero lo vimos llorando en la iglesia, pero llorando de remordimiento, más no de arrepentimiento. Entonces son dos cosas muy diferentes. ¿Sí ve? Entonces la persona debe de obedecer al Señor para ser salvo. Eso es lo que, hermano, eso lo tenemos que tener claro. Pero le digo, a veces nosotros nos inventamos cuentos y nos inventamos en un mundo de fantasía donde queremos meter toda la gente al cielo sin ni siquiera haber pasado por el Calvario. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, hermano, pero es que mi papá, ese hombre era un santo? Y entonces, ¿y usted por qué dice que era un santo? Dice, aunque yo nunca lo vi en la iglesia, aunque nunca supimos de él, de que le hubiera entregado la vida al Señor. Pero la persona dice, no, pero es que él era un santo, él era una persona demasiadamente buena. Parece que se nos olvida que la Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero para la persona dice, no, mi familiar, él era tan bueno que él ni siquiera necesitaba del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para él ser salvo. No, mi papito, ay, mi mamita, ella se fue derechito para el cielo, aunque nunca fue cristiana. O sea, vuelvo y le digo, era tan bueno, tan buena, que no necesitó de la cruz de Cristo. O sea, que no necesitó de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvarlo. Entonces, imagínese usted. O sea, demasiado bueno. Pero créalo que eso no es verdad. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. O sea, y dice es que no hay ni siquiera, usa esta expresión, ni siquiera uno. Sí, pero el ser humano entra a veces porque, claro, usted por ese cariño que le tiene a sus padres, porque dígame, ¿qué hijo no ama a sus padres? Ya una persona que de pronto perdió la sensibilidad, perdió allí esa naturaleza. Ayer estaba con mi hijo y ese Gabriel, ustedes lo vieran a él, ese Gabriel es muy tremendo. Llegó y se me acostó acá en el pecho, estaba acostado en un sofá. Se me acostó aquí en el pecho y me dijo, papi, te amo. Así me dijo, papi, te amo. Y me decía, papi, te amo. Imagínese, niñito chiquitico allí, hermano, y de verdad le llenan a uno el alma, el corazón. Y entonces, dígame, claro, un hijo ama mucho su papá, su mamá, pero hermano, eso no significa de que porque como yo lo amo tanto, entonces yo voy a creer que mi papá es tan bueno, mi mamá es tan buena, que no necesitan de Cristo para la salvación. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único, dice el Señor. O sea, Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Si a usted le dijeron lo contrario, le mintieron. Que algunos ni siquiera le hablan. Dice, yo hablarle a mi mamá del evangelio, mi mamá es una santa. No, ubiquémonos bien, porque el hecho de que usted le ame tanto, usted antes debería de llevarlo a hablarle la palabra, a llevarle. Imagínese, no quiere que su familia sea salva.
Sí, pero vuelvo y digo, a veces creemos más en nuestros pensamientos, nuestras doctrinas de eso es lo que la Biblia llama doctrinas de hombres. Pero déjeme, me regreso allí al libro de Isaías donde estábamos leyendo. Entonces leí el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Luego dice, llamadle en tanto que está cercano. Y luego el verso número 7 que leíamos dice, deje el impío su camino. O sea, aquí es donde en los requisitos para el que cree entra lo que es el arrepentimiento. Ahí es donde la persona entra a arrepentirse, a dejar, porque es que el arrepentimiento es el volverse atrás. O sea, iba por un camino, pero se dio cuenta que ese camino era de muerte. Entonces se detiene, da la vuelta y comienza a andar en sentido contrario. Deje el impío su camino. Deje el adulterio, deje la mentira, deje, el pecado. Deje el impío su camino, pero mire esto, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. En ese hombre que está lleno de iniquidad, hermano, no solo en sus acciones, sino que en lo más profundo. O sea, parece que ese árbol está dañado desde las raíces. Y entonces el Señor dice, no, tienes que renunciar a esa manera de pensar, a esa manera pecaminosa de pensar. No es solamente lo que habla, no es solamente lo que de pronto expresa a través de sus palabras o a través de sus acciones, no. Es lo que hay en su mente, cuáles son sus pensamientos. Porque nosotros a veces, de pronto sí, nunca le han escuchado una mala palabra, nunca lo han escuchado cantando música mundana, nunca lo han escuchado. Pero allá en la mente es donde la canta. Allá en la mente. De pronto no le dijo al hermano o a la hermana lo que estaba pensando. Pero ¿qué era lo que estaba pensando? Entonces, mire que delante de Dios es importante no solo mis acciones, sino también, hermano, mis pensamientos. Entonces dice, deje el impío su camino. Dice, y el hombre inicuos sus pensamientos, y ahora le hace lo que decía, vuélvase a Jehová, y ahora nos habla de algo maravilloso, y dice, el cual tendrá de él misericordia. Hermano, vean, nosotros, la verdad es que la gran ventaja que tenemos es que tenemos un Dios muy misericordioso. Esa es la verdad. O sea, Dios, Él es santo, Él es bueno, Él es puro, Él es justo, todo ello, pero también Él es misericordioso. Hermano, nosotros tenemos un Dios que tiene misericordia, que si en esta mañana alguien aquí en el devocional toma la decisión de entregarle la vida al Señor, toma la decisión de arrepentirse. Usted dice, hermano Jairo, pues que usted verá todo lo que yo he hecho en la vida. Usted dice, hermano, vea, mi cabello ya está blanco y cada cana que tengo allí en la cabeza es testimonio de cantidad de maldades, una vida de maldad. Hermano, pero le digo en esta mañana que Dios, Él es misericordioso. Y que con todo ese pecado, con todo lo que tú hayas vivido, con todo lo que hoy te acercas a Dios, hermano, Dios está dispuesto para perdonar, Dios está dispuesto para restaurar, Dios está dispuesto para salvar. De hecho, Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿por qué se le hace extraño? Hermano, es que yo estoy perdido. Sí, no interesa. Es que Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Usted estaba perdido. Pues a usted fue al que el Señor vino a buscar. El cual tendrá de Él misericordia.
Y aunque los demás te señalen, y aunque los demás, vea, a usted le va a pasar que usted se entrega al Señor y después van a empezar a hablar, Julanito de tal, ay, vea que es que ahora que es evangélico, ay, vea que es que se entregó al Señor. No, pues qué belleza. Cuando nosotros conocemos su pasado, nosotros sabemos sus andanzas, cuál era su manera anterior de vivir, y ahora fue y se metió en una iglesia y quiere cubrir todo y quiere tapar. No. No vino a cubrir, antes vino a destapar, a mostrar ante Dios su pecado para que Dios entre a limpiarle, para que Dios entre a restaurarle. Y le digo, y después de que Dios lo restaure y después de que Dios lo perdone, mi hermano, la Biblia dice, ¿quién acusará los escogidos de Dios? Así dice la palabra, dice, ¿quién acusará los escogidos de Dios? Dice, ¿y quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a condenar cuando Cristo fue el que murió por nuestros pecados y murió para restaurar? ¿Quién va a condenar cuando Cristo ya pagó por nuestros pecados? ¿Sí? ¿Quién lo va a condenar? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y no sé qué hay, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, vea, dice el Señor, no interesa, traiga todo su pecado. No se reserve como el que ha hecho maldad. Y de pronto, vea, a veces incluso se ha dado de que a nivel allá de pareja, hay hombres que han ofendido, que han sido infieles y todo eso. Y recuerdo un caso donde la esposa, ella se enteró de las andanzas del esposo y eso, claro, iba a acabar con el matrimonio. Y entonces llamaron al pastor y el pastor llegó a aconsejar. Y entonces la mujer, a lo último tocada por Dios y por la palabra, decidió perdonarlo. Pero entonces el pastor le dijo al hermano, porque claro, tenía unos tapados ahí, entonces le dijo, vea, aproveche este momento, ya que su esposa está en esta condición, y si hay algo más que usted no le haya contado, si hay algo más que usted tiene que confesar, este es el momento. Vea, porque después donde su esposa más adelante se entere de que usted no fue completamente sincero, va a tener problemas. Entonces le digo, este es el momento. Y él se queda, y el hermanito se queda, porque era un hermano de la iglesia, se ha portado mal. Y entonces él se quedó mirando allá y pues como que no allá, pero ya le digo, bueno, pues se está sincerando. Y claro, él aprovechó y contó otras cosas, pero la hermana, ella había decidido perdonarle. Mi hermano, vea, acérquese a Dios sin taparle nada. Es que no, es que yo si le cuento esto, si le cuento esto otro, sí. No, Dios no me va a perdonar. No, dice, el cual será amplio en perdón. El Señor, vuelvo y te digo, te recibe con todo tu pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia con Dios? Que mientras que la hermana, ella no conocía lo que su esposo había hecho, en el caso de Dios, Dios conoce todos tus pecados, todo lo que tú has hecho, y no porque a Dios se lo hayan contado, sino porque Dios ha sido testigo de todo tu andar durante toda tu vida. Dígame, ¿cómo le va a esconder algo a Dios cuando ya Dios lo conoce? Más bien aquí, por eso hay la invitación, y por eso déjeme y cierro allí con ese verso anterior que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle. A ver, toque a la puerta del cielo. Dígale, Señor, necesito perdón.
Dígale, Señor, necesito salvación, necesito restauración. Vea, le aseguro que en esta mañana hay alguien en este devocional cansado de pecar, cansado de ofender a Dios, cansado de la vida que tiene. ¿Por qué no se acerca a Dios? ¿Por qué no clama a Dios? ¿Por qué no golpea la puerta del cielo? Señor, ábreme. Señor, estoy fuera de esta gracia. Señor, estoy fuera de esta salvación. Señor, restaura mi vida.